nos toca ver el análisis combinatorio y la probabilidad clásica. Veamos por partes. Primero, el análisis combinatorio. Ahí los principios fundamentales, todas las formas que puedo utilizar para poder arreglar, ordenar, clasificar datos, elementos, personas, etc. Y después vamos a ver algo de probabilidades, la probabilidad clásica, la probabilidad total. Entonces, en el análisis combinatorio, nosotros vamos a tratar de ordenar, de clasificar, de agrupar, ¿no? De acuerdo a los datos que tengamos. Y estos ordenamientos están basados en dos principios fundamentales, ¿sí? El principio de adición, ¿sí? El principio de adición es más o menos la idea de que se pueden ordenar y existen varios casos posibles. Un primer caso, un segundo caso, un tercer caso. Entonces, para encontrar todas las formas de agrupar o ordenar, se suman la cantidad de casos. Eso es más o menos la idea del principio de adición, ¿no? Dice, si un suceso A se puede realizar de M maneras diferentes y hay otro suceso B que se Ahora sí, está normal. Se había ido el internet. Y ahora sí ven mi pantalla. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, ahora sí me escucha. Sí, profesor. Sí, profesor, sí. Entonces, sigamos. Estaba hablando de basado en dos principios fundamentales, que son el principio de adición, que como les explicaba es más o menos, si tengo 2 casos, 3, 4, 5 casos, entonces para encontrar todas las formas se suman la cantidad de casos. Eso es lo que dice el principio de adición. Por ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras diferentes se puede cruzar un río de una orilla a la otra si se cuenta con 2 botes distintos y 3 canoas distintas? Entonces yo digo, número de botes son 2, número de canoas son 3. Entonces, se cruza con bote o con canoa, no con ambos a la vez, ¿cierto? Entonces, número de maneras diferentes. Si cruzo con botes, tengo 2 formas.
con un bote y después con el otro bote. Y si cruzo con canoa, tengo 3 formas. La suma sería 5. ¿No? Eso es más o menos la idea del principio de adición, que nosotros en cada caso de los problemas que vamos a resolver debemos darnos cuenta cuándo aplicar nuestro principio de adición. El otro principio fundamental es el principio de multiplicación. A diferencia del anterior, ¿sí?, hay un suceso dentro de otro, ¿no? O sea, dice, hay un suceso que se puede realizar de m maneras diferentes. Y por cada una de estas maneras, un segundo suceso se puede realizar. O sea, el segundo suceso está dentro del primero. Entonces, para encontrar todas las maneras diferentes, se multiplica y obtenemos el resultado, ¿no? Por ejemplo, ¿de cuántas maneras diferentes se puede vestir una persona que cuenta con 2 pantalones distintos y 3 camisas distintas? Entonces, ¿qué tenemos? 2 pantalones, tenemos 3 camisas. Se viste con pantalón y camisa, no solo con pantalón o solo con camisa. Entonces, el número de maneras diferentes, ¿sí?, será 2 pantalones hay y 3 camisas. Cada pantalón con cada camisa se puede mezclar. Entonces, 2 por 3 hay 6 maneras diferentes. Esa es la idea de lo que vamos a ver dentro de los ejemplos. Tenemos que utilizar nuestros principios. Y ahora presentemos cuáles son las diferentes formas en las que yo puedo ordenar, agrupar, ¿sí?, según los datos que me pidan. Entonces, comenzamos con las variaciones. Se dice que aplico una variación cuando de todos los elementos que yo tengo voy a hacer grupos de elementos. Por ejemplo, yo tengo 10 elementos y voy a hacer grupos de 2 elementos, grupos de 3 o grupos de 5. Ahí se puede utilizar una variación. Además, en las variaciones, el orden de los elementos es importante. Eso quiere decir que si yo escojo 2 elementos, no es igual que un elemento esté primero que esté segundo, porque hay un orden. ¿Correcto? Si escojo 2 elementos A y B, una ordenación sería A primero, B segundo. Otra ordenación sería B primero, A segundo. ¿Por qué? Porque interesa el orden. Entonces, una variación, ¿sí?, dice, son los diferentes arreglos que se pueden formar con parte o con todos los elementos, tomando en cuenta el orden de estos. En la variación simple, por ejemplo, de n elementos los voy a agrupar en k elementos, grupos de k elementos. Y eso lo calculo con esta fórmula. Variación de n elementos para formar grupos de k elementos es n factorial sobre n menos k factorial. Y eso me da todas las variaciones que pueda encontrar, todas las ordenaciones de los k elementos. Por ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden sentar 3 amigos en una fila de 4 asientos? Hay una fila de 4 asientos, son 3 amigos. No es lo mismo sentarse en el primer asiento que en el segundo o que en el cuarto asiento. Por lo tanto, hay un orden. Y como hay 4 asientos y solo voy a utilizar 3, entonces estoy haciendo grupos. Grupos con orden es una variación. Una variación, hay 4 asientos, yo voy a ocupar 3. O sea, de los 4 asientos formo todos los grupos de 3 posibles. Eso me da la variación. Si yo reemplazo en nuestra fórmula, me da
24 formas de colocar esos 3 amigos en una fila de 4 asientos, ¿no? Puedo colocarlo el primero en la primer asiento, segundo, tercer asiento. Ese sería un orden. Y así sucesivamente hay 24 formas. Otra forma de ver la variación, porque a veces uno no la ve directamente. Entonces yo digo simplemente, hay 3 amigos A, B y C, ¿no? Entonces, como hay una fila de 4 asientos, entonces yo digo, el amigo A, ¿en cuántos asientos se puede sentar? Si hay 4 asientos, se puede sentar en 4 asientos, cualquiera de los 4, porque es el primero que se va a sentar. Luego, ya, digamos que se queda en un asiento A. Viene B. B, como A ya está sentado, ¿cuántos asientos me quedan? Me quedan 3 asientos. Entonces B, ¿en cuántos asientos se puede colocar? En 3, porque hay 3 asientos, cualquiera de los 3. Se sienta B en 1, me quedan 2 asientos. Viene C. ¿En cuántos asientos se puede colocar C si hay 2 asientos libres? 2 posibilidades tiene. Entonces, el número de maneras es el producto, pues porque todo es un solo grupo, todos son uno solo. Ahí aplico mi principio de multiplicación. Todos me forman el grupo de 3 amigos. Y eso también me da 24. Son las 2 formas en las que yo puedo ver una variación. ¿Correcto? Esa es una variación. Grupos con orden. No hay que olvidar. Luego tenemos la variación con repetición. También son grupos con orden, ¿sí? Pero algunos elementos se van a repetir. Y esa variación con repetición de n elementos para formar grupos de k elementos está dado por n a la k. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, dice, con las cifras 5, 7 y 9, ¿cuántos números diferentes de 4 cifras se pueden formar? ¿Cuántos números de 4 cifras? Ya, como me habla de números, ahí hay orden, porque no es lo mismo que primero esté el 5 o primero esté el 7 o el 9. Ahí hay un orden. Y como hay 4 cifras y solo hay 3 que tengo, entonces voy a formar grupos. Grupos de 3 y además algunos se pueden repetir, porque yo puedo poner 5, 5, 5, 5, es un número. Entonces es una variación con repetición. Tengo 3 cifras y voy a calcular números de 4 cifras. Entonces eso sería 3 a la cuarta, que me da 81. 81 números de 4 cifras con esas 3 cifras. Nuevamente, otra forma. ¿Cómo lo calculamos? A ver, quiero formar números de 4 cifras. ¿Cierto? Ahí está, 4 cifras. Yo solo tengo 3 cifras. 5, 7 y 9. Entonces digo, para la primera posición del número, ¿qué número puede ser? Puede ser 5, 7 y 9. Cualquiera de los 3 puede ir. 3 formas. Para el segundo casillero, ¿qué número puede ir? 5, 7 o 9. Cualquiera de los 3, porque no me dice números de cifras diferentes. Solo me dicen números diferentes. Entonces puede ser el 5, el 7 o el 9. 3 formas más. Para el tercer casillero, también, ¿qué cifras pueden ir? 5, 7 y 9. 3 formas más. Y para el último casillero, ¿qué número puede ir? 5, 7 y 9. 3 más. Y como todo es un solo grupo, mi principio es multiplicación y me da 81. Eso es una variación con repetición. Fíjense, a diferencia del anterior, que es una variación simple. ¿Correcto? Ahí tenemos 2 formas
de ordenar, de agrupar, dependiendo del problema. Tres, tenemos ahora las permutaciones. La permutación es una variación. La diferencia es que es una variación total. ¿Qué quiere decir? Que aquí todos los elementos se ordenan juntos. Aquí no se forman grupos. Si yo tengo 10 elementos, los 10 los ordeno. Si tengo 20, los 20 los ordeno. Si tengo 5, los 5 los ordeno, todos a la vez. ¿Sí? Eso es una permutación simple. Una permutación simple de n elementos es n factorial. Veamos. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se puede ordenar a 3 mujeres y 2 varones en una fila de 5 asientos si se deben sentar en forma intercalada? Entonces ahí tengo 3 mujeres y 2 varones en una fila de 5 asientos. Ya, y ahí están en forma intercalada. Mujer, varón, mujer, varón, mujer. ¿Sí? ¿De cuántas maneras? A ver, yo digo, las mujeres y los varones. Las mujeres son 3, hay 3 posiciones, pero entre ellas se pueden permutar. Cambiar de posición. Permutar es cambiar de posición. Entonces, como hay 3, sería permutación de 3 elementos. Como todo es un solo grupo de 5, principio de multiplicación. Los varones son 2. Entre ellos también se pueden cambiar, se pueden permutar. Sería permutación de 2. Y permutación de 3 es 3 factorial, permutación de 2 es 2 factorial, factorial de 3 es 6, factorial de 2 es 2, 6 por 2 me da 12 maneras diferentes de sentar a esas 5 personas en esa fila de 5 asientos. Eso es una permutación. Hay permutaciones circulares. Cuando los coloco en una mesa redonda, cuando los coloco en un parque redondo, en cualquier forma cerrada circular. Esa permutación circular de n elementos, para poder permutarlos, para poder moverlos, debo de fijar un elemento, fijo uno, por lo tanto la permutación circular de n elementos es n menos 1 factorial. Siempre fijo uno y el resto se puede permutar. Por ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras diferentes a Ana, Beto, Daniel con sus padres Juan y Luisa se pueden sentar alrededor de una mesa circular de modo que los padres se sienten juntos? Entonces ahí está una mesa circular, Ana, Beto, Daniel y sus padres Juan y Luisa. ¿Correcto? Entonces ahí dice que los padres se deben sentar juntos, ellos dos juntos. Entonces ahora, como ellos van a estar juntos, eso es como si fuera una sola posición. Para Beto, 2 posiciones. Para Daniel, 3 posiciones. Y para Ana, 4. Eso quiere decir que hay solo 4 elementos, porque Juan y Luisa siempre van a estar juntos. Entonces, cuando hablo número de manera, yo digo, esa es una permutación circular, pero de 4 elementos, nada más. Pero además, como Juan y Luisa van a estar juntos, entre ellos se pueden permutar. Eso sería permutación de 2 elementos. Pero como todo es un solo grupo, aplico mi principio de multiplicación. Y sería los padres permutación de 2. Entonces, permutación circular de 4 sería 4 menos 1, 3 factorial. Y permutación de 2 es 2 factorial. 12 formas de colocar esas 5 personas
en esa mesa circular con los padres juntos. Esa es una permutación circular. Permutación con repetición. Ahora aquí, nuevamente, todos los elementos a la vez se van a juntar, pero algunos se van a repetir. Entonces, una permutación con repetición de n elementos, donde el primer elemento se repite n1 veces, el segundo n2 veces y así el último nk veces, está dado por n factorial, n1 factorial, n2 factorial, nk factorial. Entonces, dice, ¿de cuántas maneras diferentes se puede ordenar en una fila 3 canicas rojas, 2 azules y una verde? Ya, en una fila debo ordenar todas esas canicas. Son 6 canicas en una fila. Entonces, esa es una permutación porque las 6 las voy a ordenar a la vez, pero es con repetición porque las rojas se repiten 3 veces, las azules 2 veces y la verde una vez. Entonces aplico mi fórmula y eso me da 60 formas de ordenar estas canicas. Correcto, esa es una permutación con repetición. Otra forma son las combinaciones, otra manera de ordenar. En las combinaciones también se forman grupos, como en las variaciones. La diferencia es que en una combinación no interesa el orden. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo busco un grupo de personas A y B, por ejemplo, es lo mismo si está primero o si está segundo. No interesa el orden. Yo quiero grupos de 2, nada más. 2 personas, A y B, ya está. B y A es lo mismo que A y B porque son las 2 mismas personas. Eso es una combinación. Una combinación simple nos la genera el número combinatorio, que ya conocemos. Combinaciones de n en k, n factorial, k factorial, n menos k factorial. Esto es una combinación, se forman grupos y no interesa el orden, grupos nada más. De 10 personas yo quiero todos los grupos de 2, todos los grupos de 4, todos los grupos de 5, no me interesa el orden. ¿Sí? Por ejemplo, dice, a una reunión asisten 4 mujeres, 6 varones. Con ellos se desea formar una junta directiva de 5 personas, donde haya 3 mujeres y 2 varones. ¿De cuántas formas distintas se puede formar la junta directiva? Entonces, hay 4 mujeres, 6 varones. Ya. Debo formar grupos de 5. Y donde haya 3 mujeres y 2 varones. Entonces, yo digo, número de formas distintas. Como hay 4 mujeres y voy a escoger 3, necesito todos los grupos de 3 mujeres posibles. Ahí no hay orden, porque es lo mismo que estén Ana, Juana y Rosa, que Juana, Rosa y Ana. Son 3 mujeres, son las mismas. Entonces, eso es una combinación. Voy a escoger de las 4 mujeres 3. Y como el grupo es de 5 y me piden 2 varones, de los 6 varones voy a escoger 2. Y como todo es un solo grupo, mi principio de multiplicación. Y ahí está mi grupo de 5. 3 mujeres que voy a buscar acá y 2 varones acá. Ahí está mi grupo de 5. Entonces, eso aplico mi fórmula y me va a quedar 4 por 15. Hay 60 formas distintas de escoger 3 mujeres y 2 varones de esas 10 personas. Eso es una combinación simple.
El número combinatorio nos genera cantidad de propiedades, ¿no?, que podemos utilizar, ¿no? Combinatorio de n en 0 y de n en n es 1, combinatorio de n en 1 es n, y otras propiedades como suma de combinatorios o reducción de combinatorios, que puedo utilizarlo también, ¿no? Ahora, una combinación con repetición. Aquí también formo grupos sin orden, pero algunos elementos se repiten. Ahí utilizo mi combinación con repetición. Por ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras diferentes se podrá comprar 2 frutas de 5 diferentes tipos que venden? Entonces uno va a la tienda y hay 5 frutas, ¿sí? Yo quiero comprar 2. Esas 2 pueden ser, digamos, 2 plátanos, 2 manzanas. Puede ser un plátano, una manzana, pero hay 5 tipos. Entonces quiere decir que yo puedo repetir la fruta. Y como es lo mismo coger 2 naranjas o 2 manzanas o una manzana, una naranja, no hay orden ahí, entonces será una combinación. Y como se pueden repetir, será combinación con repetición. Hay 5 frutas distintas y yo voy a escoger 2. Eso lo puedo cambiar a un número combinatorio simple con esta fórmula. Combinación con repetición de n en k es una combinación simple n más k menos 1 en k. Entonces acá es combinación con repetición de 5 en 2, es combinación simple 5 más 2 menos 1 en 2. Y eso me da combinación de 6 en 2. Resuelvo mi número combinatorio y eso me dará 15 formas distintas de escoger 2 frutas de 5 tipos diferentes que hay. Eso es una combinación con repetición. Correcto. Hasta ahí llegamos. Esta es nuestra primera parte. Veamos los ejemplos. A ver, veamos qué nos toca. ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? Veamos entonces. Primera pregunta. Se tiene 4 libros diferentes de aritmética y 3 libros diferentes de geometría. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán colocar en un estante donde solo entran 5 de estos libros y deben estar alternados? Entonces, yo digo, tengo 4 libros de aritmética y 3 libros de geometría. En total tengo 7 libros. ¿Sí? Debo formar grupos de 5 libros porque en el estante solo ingresan 5 y además deben estar en forma alternada. Ah, ya, entonces yo digo, en forma alternada voy a coger 5 libros. Ahí hay 5 libros. Todos son diferentes. 4 libros diferentes de aritmética y 3 libros diferentes de geometría. Yo escojo 5. Como están en forma alternada, yo digo, esos 3 que sean de aritmética y esos 2 que sean de geometría. Ese es un primer caso, digo yo. Un primer caso. ¿Correcto? Ahí voy a aplicar mi principio de adición, porque tengo un primer caso. Un segundo caso, cojo 5 y ahora digo que esos 3 sean de geometría y que esos 2 sean de aritmética. Están en forma alternada también.
Entonces tengo dos casos porque no hay más. No hay otra forma de colocarlos alternados. Ahora, entre ellos se pueden mover. Eso vamos a ver. Esta es una forma, esta es otra forma. Entonces ahora vamos a ver el número de maneras. Hay 4 de aritmética y en este primer caso solo escojo 3. Quiere decir que estoy formando grupos. Ya. Entonces, si formo grupos, puede ser una combinación o una variación. Pregunta, ¿ahí existe orden o no existe orden? Desde el momento en que yo he puesto A1, A2, A3, quiere decir que hay orden, porque los libros son diferentes. Y si hay orden, entonces es una variación. Si hacen grupos con orden, variación. Si no hubiera orden, sería una combinación. Entonces, para mi primer caso, es una variación. De los 4 libros de aritmética, voy a escoger 3. Ahí está. De los 4, escojo 3. Y como el grupo es de 5, me faltan 2. De los 3 de geometría, escojo 2. Ese es mi primer caso. Y el principio de multiplicación porque todo es un solo grupo. Más principio de adición. En el segundo caso, 3 de geometría debo elegir de los 3. Entonces, de los 3 de geometría, elijo 3. Y 2 de aritmética. De los 4 de aritmética, elijo 2. Y como esto es un solo grupo, mi principio de multiplicación. Ahí tengo los 5. Ya está. Aplico mi fórmula ahí. Eso me da 24 por 6, 6 por 12. Y eso me da 216 maneras diferentes de colocar esos libros. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna pregunta? Todo bien, profesor. Seguimos entonces. Pregunta 2. ¿De cuántas formas diferentes se podrán ubicar Luigi, Carlos, Juana, Ana, Esther y María alrededor de una mesa circular con 6 asientos de modo que las 3 mujeres a la vez no estén juntas? Entonces, número de maneras donde las 3 mujeres no estén juntas. Ya, para encontrar ahí en una mesa circular de 6 asientos, que 3 no estén juntas, yo digo, hago esto.
voy a calcular todas las formas posibles de centrar, de colocar a las 6 personas en la mesa. Todas las formas, donde estén juntas, no estén juntas. Todas las posibles de colocar 6 personas. Y a esas todas las formas, lo que voy a hacer es restarle todas las formas donde esas 3 estén juntas. Si aquí están todas las formas y le quito donde están juntos, ¿qué me queda? Todas las formas donde las 3 no estén juntas. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ahora, todas las maneras de colocar 6 personas. Esto es una permutación circular. Entonces será permutación circular de 6 personas. Menos. Aquí, como estas 3 van a estar juntos, es como si fuera 1, 2, 3, 4. Será permutación circular de 4. Pero estas 3 que están juntas, entre ellas se pueden permutar. Sería permutación de 3. Y principio de multiplicación porque todo es un solo grupo. Eso serían todas mis formas. Entonces reemplazo, permutación circular de 6 es 6 menos 1, 5 factorial. Permutación circular de 4 es 4 menos 1, 3 factorial. Y permutación de 3 es 3 factorial. Esto sería 120. Y esto es 6 por 6, 36. Me da 84. 84 formas de colocar 6 personas donde las 3 mujeres no están juntas a la vez. ¿Preguntas, dudas? Seguimos entonces. 3. Pablo debe rendir un examen que consta de 13 preguntas, de las cuales debe contestar solo 10. Si las 6 primeras preguntas son de matemática y el resto de comunicación, ¿de cuántas maneras diferentes podrá rendir su examen respondiendo por lo menos 4 de matemáticas? Ya, entonces, son 13 preguntas, ¿no? Las 6 primeras de matemáticas, las restantes de comunicación. Solo debe contestar 10. Y por lo menos 4 de matemáticas. ¿Qué significa ese por lo menos? Que puede responder 4 de matemáticas, o puede responder 5, o 6, o 7, o 8. Pero en este caso, como solo hay 6 de matemáticas, puede responder 4, puede responder 5, o puede responder 6. Entonces ahí veo mi principio de adición. Si responde 4, primer caso. Si responde 5 de matemáticas, segundo caso. Si responde 6 de matemáticas, tercer caso. Ahí hay 3 casos entonces. Mi principio de adición. Ojo. Entonces, número de maneras. ¿Sí? Responde 4 de matemáticas, 6 de comunicación. Porque el grupo es de 10. Segundo caso, 5 de matemáticas, 5 de comunicación. Grupo de 10. Tercer caso, 6 de matemáticas, 4 de comunicación. Ahí están los 3 casos.
Este O significa mi principio de adición, suma. Ya está. Ahora, en el primer caso voy a elegir 4 de matemáticas de 6. Entonces voy a formar grupos. La pregunta es, ahora, ¿interesa el orden? Porque él tiene que responder 10 preguntas. ¿Interesa si responde la primera, segunda, tercera, cuarta o si responde la primera, segunda, quinta o sexta? No interesa el orden, él debe responder 4 en matemáticas cualesquiera. Es lo mismo si es primera, segunda, tercera y cuarta o tercera, cuarta, quinta y sexta. Como no hay orden y formo grupos, esto es una combinación. Ojo. Entonces, de las 6 de matemáticas voy a elegir 4. Y como hay 6 de comunicación y debo formar mi grupo de 10, entonces de la comunicación elijo 6. Ahí está mi grupo de 10. Primer caso. Más. Segundo caso, de las 6 de matemáticas escojo 5. Y de las 7 de comunicación, las otras 5 para formar mi grupo de 10. Más. Tercer caso, de las 6 de matemáticas escojo 6 y de las 7 de comunicación escojo 4. Ahí está mi grupo de 10. Ahí están mis 3 casos. Ya eso lo único que hago es resolver. Esto de acá, mi número combinatorio, aplico mi fórmula, ¿sí? Reduzco y me da 266 maneras distintas de resolver ese examen de 13 preguntas, donde solo tengo que contestar 10 y por lo menos 4 de matemáticas. Pregunta. Sigamos entonces. Cuatro. Juan va a la tienda a comprar 3 helados para él y sus 2 hermanos. En la tienda venden helados de 5 sabores diferentes y en gran cantidad de cada uno. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá realizar la compra? Ya, entonces Julio va a comprar 3 helados y hay 5 sabores. Entonces Julio dirá, escojo 3 sabores distintos o los 3 de un solo sabor o 2 de un sabor, otro de otro sabor. Puede hacer muchas combinaciones. Entonces primero, de los 5 voy a formar grupos porque solo voy a comprar 3. Y segundo, se pueden repetir. Y además es lo mismo el sabor de vainilla que el sabor de fresa, que el sabor de durazno. No interesa el orden. Como hago grupos, esto es una combinación y como se pueden repetir, será una combinación con repetición. La tienda ofrece 5 sabores, él va a elegir 3 y se pueden repetir, entonces será una combinación con repetición. Hay 5 sabores, va a elegir 3, lo puedo convertir a una combinación simple con esta fórmula, ¿sí? Y me da combinación de 7 en 3 y eso me da 35 formas de comprar 3 helados. Preguntas, dudas.
Seguimos entonces. 5. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar 4 libros de álgebra, 2 de biología y 4 de literatura en un estante con capacidad para 10 de esos libros, si estos solo se diferencian en la especialidad? La voy a colocar a 10 libros y la única diferencia es la especialidad. Es distinta al primer caso. Acá están los 10 libros, ¿sí? Se deben ordenar 10 libros en un estante, solo se diferencian en especialidad. ¿Correcto? Entonces tengo 4 de álgebra, 2 de biología, 4 de literatura. Y voy a ordenar los 10 a la vez. Si es todos a la vez, entonces esto es una permutación. Pero veo que los de álgebra se repiten, los de biología y literatura también se repiten, entonces era una permutación con repetición. Tengo 10 libros, uno se repite 4 veces, el otro 2 y el otro 4 veces. Eso sería factoriales de los números. Factorial de 10 con factorial de 4 me da 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5. Factorial de 4 es 4 por 3 por 2 y factorial de 2 es 2. Este factorial de 4 se va con el 4 de arriba. Y reduciendo eso me da 3150 formas de colocar esos 10 libros en ese estante. Preguntas, todo correcto, todo claro. Muy bien, entonces ahí terminamos con nuestro análisis combinatorio. Ahora veamos la segunda parte, que es la parte de probabilidades. De probabilidades hay muchas teorías, nosotros solo vamos a ver la probabilidad clásica y en casos especiales. ¿Sí? Teoría de la probabilidad. Dice, la teoría de la probabilidad tiene como objetivo el estudio de las leyes que gobiernan los fenómenos aleatorios, aquellos en los que no se puede predecir con certeza su resultado. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con fenómenos aleatorios. Esos fenómenos en los cuales nosotros podemos obtener un porcentaje, ¿sí?, de posibilidades de obtener el resultado que uno busca. La probabilidad te da un porcentaje, un aproximado, ¿sí? Y se presentan diferentes tipos también. Veamos, ¿qué es lo primero que uno necesita? En estos fenómenos aleatorios, experimentos aleatorios, como por ejemplo lanzar un dado, lanzar una moneda, 2 monedas, el juego de cartas, escoger fichas en una urna, ¿sí? Y diferentes otros tipos de fenómenos aleatorios, ¿no? Donde también se utilizan, por ejemplo, si yo les coloco algunas drogas a algunos animalitos para ver su reacción, ¿sí? Si yo tengo porcentajes de
enfermedades en el hospital y quiero saber cuál es el porcentaje de que un enfermo obtenga esas enfermedades, diferentes tipos de fenómenos que se pueden presentar. Lo único que yo necesito es que se sepa todos los resultados posibles de ese experimento aleatorio. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, yo sé que me puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé qué me va a salir, pero sé qué es lo que puede salir. Si yo juego a las cartas en una baraja de 52, yo sé que hay 52 cartas distintas, el 1 de oros, el 1 de espadas, el 1 de trébol, etcétera, y sé cuántas son las cartas. Entonces sé todas las posibilidades. Y justamente aquí definimos el espacio muestral, es el conjunto de todos los resultados posibles que se pueden obtener en un experimento o fenómeno aleatorio. Todos los resultados posibles de ese fenómeno están en el espacio muestral. O sea, si mi fenómeno es lanzar un dado, mi espacio muestral será 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque me puede salir cualquiera de esos números. ¿Correcto? Suceso o evento, ¿qué es? Es lo que yo voy a pedir, la probabilidad de que ocurra ese suceso, ese evento. Y esto es un subconjunto del espacio muestral, porque dentro de todos los resultados van a estar los casos que satisfagan mi evento, que lo vamos a llamar resultados favorables. Entonces, la probabilidad de estos sucesos, la probabilidad está dado simple y llanamente por esta forma. Número de casos favorables sobre número de casos posibles. Eso es la probabilidad. El número de casos favorables es los elementos que satisfacen mi evento y el número de casos posibles son los elementos que satisfacen mi espacio muestral. Eso es mi probabilidad clásica. Número de casos favorables sobre número de casos posibles o número de casos totales. Eso es la probabilidad clásica que nosotros vamos a trabajar. Propiedades. Ahí tenemos, primero, las probabilidades se miden entre 0 y 1. O sea, quiere decir que todas las probabilidades yo las voy a medir entre 0 y 1. Van a ser números decimales. Pueden ser fracciones. ¿Quiénes son las fracciones menores que 1? Las fracciones propias. Pueden ser fracciones propias, donde el numerador es menor que el denominador. Pueden ser porcentajes las probabilidades. Porque si yo te hablo del 40%, eso es 40 sobre 100. Y 40 sobre 100 es 0,4. Está entre 0 y 1. Entonces, todas las probabilidades las vamos a ver entre 0 y 1. No puede haber más. No existe. Segundo, para todo evento o suceso, hay un suceso contrario, un suceso llamado complemento también. Por ejemplo, si yo digo, lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? Mi suceso, mi evento es obtener un número par. ¿Quién será el suceso contrario o complemento? El complemento contrario será no obtener un número par. Entonces, la probabilidad de un suceso más la probabilidad de otro suceso es igual a 1. Si yo quiero calcular la probabilidad del suceso contrario, sería 1 menos la probabilidad. ¿Sí? ¿Se había congelado? ¿Qué pasó? Ahora está bien.
Entonces está hablando aquí del suceso contrario, ¿no? La probabilidad del suceso contrario sería 1 menos la probabilidad del suceso. Si tengo dos sucesos cualesquiera y yo quiero la probabilidad de la unión de esos dos, si yo quiero la unión, la probabilidad de la unión de dos sucesos, eso lo trabajo como conjunto. Probabilidad de uno más probabilidad del otro menos probabilidad de la intersección, como si fuera una unión de conjunto. Acuérdense del cardinal de la unión, igualito en probabilidades, porque la probabilidad es un conjunto. Ahora, si tengo sucesos independientes, ¿cuándo se dice que son sucesos independientes? Cuando uno no afecta al otro. Por ejemplo, yo lanzo un dado y lanzo una moneda. Esos son dos sucesos independientes. Un dado por un lado, una moneda por el otro lado. Y yo quiero saber, por ejemplo, la probabilidad de la intersección. Por ejemplo, lanzo un dado, una moneda y digo, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 y cara? 2 y cara. Entonces es la intersección. El I es la intersección. Entonces, esa es la probabilidad, el producto de probabilidades. Solo cuando son independientes. Ahora, no solo dos, pueden ser tres sucesos independientes el producto de las tres probabilidades. Pueden ser cuatro, etcétera. También hay los llamados sucesos mutuamente excluyentes. Estos sucesos son los que no se pueden hacer a la vez. Por ejemplo, yo lanzo un dado y digo, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 o 5? No lo puedo hacer a la vez. Primero lanzo el dado para obtener un 3 y después lanzo el dado para obtener un 5. Eso se llaman sucesos mutuamente excluyentes, que no se pueden hacer a la vez, que la intersección es el vacío, porque no hay intersección. Entonces la probabilidad de la intersección es 0. Y si aplico mi propiedad 3, entonces la probabilidad de la unión es suma de probabilidades nada más. ¿Correcto? Dos sucesos son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir ambos simultáneamente. Ahí está, bien claro. Eso hay que tener presente en el momento que uno lee el problema y ve los sucesos. Por ejemplo, dice, de los habitantes de una ciudad se sabe que el 30% tiene sangre A, el 21% tipo B, el 10% AB y el 39% tipo O. Tras un accidente automovilístico, uno de los habitantes es conducido de emergencia al hospital. Si se le hace un análisis de sangre para establecer el grupo al que pertenece, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo A o del tipo B o del tipo AB? Entonces, tenemos eventos mutuamente excluyentes. O se hace el análisis para el tipo A, o se hace el análisis para el tipo B, o se hace el análisis para el tipo AB. No se pueden hacer a la vez, por eso son mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de la unión de estos tres es suma de probabilidades. Ojo. Entonces, la probabilidad que sea el tipo A, ¿cuál es? 30%. La probabilidad que sea el tipo B, 21%. Y la probabilidad que sea del tipo AB, 10%. Entonces, la probabilidad es 61%. Esos son sucesos mutuamente excluyentes.
probabilidad condicional. Este es otro tipo de probabilidad porque el nombre lo dice, está condicionado. Ya ocurrió un evento y quiero que ocurra otro. Dice, sean A y B dos sucesos del mismo espacio muestral, donde la probabilidad de B es positiva. La probabilidad de que ocurra el suceso A, dado que el suceso B ha ocurrido, o sea, ya ocurrió B, ahora quiero que ocurra A. Eso lo denoto así. La probabilidad que ocurra A sabiendo, ese slash me dice, sabiendo que B ya ocurrió. Eso se hace con esta fórmula. Probabilidad de A sabiendo que ocurrió B es probabilidad de la intersección de los dos sucesos sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió. Por ejemplo, ¿no? Dice, de los estudiantes que ingresaron este año a la facultad, el 76% aprobaron cálculo 1 y el 45% matemática básica. Además, el 30% aprobaron cálculo 1 y matemática básica. Si Camilo es uno de los ingresantes que aprobó cálculo 1, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado también matemática básica? Entonces, consideramos los eventos. C aprobaron cálculo 1. La probabilidad, 76%. B aprobaron matemática básica. Probabilidad, 45%. Y la probabilidad de la intersección, 30%. Esos son mis datos. ¿Qué me pide? ¿Cuál es la probabilidad que haya aprobado matemática básica? B, sabiendo que ya aprobó cálculo. Entonces esto es probabilidad de la intersección, probabilidad del evento que ya ocurrió. Como eso tengo ahí, lo reemplazo y me da mi solución. Ya está. Entonces, esa parte de probabilidad es la que vamos a ver en nuestros ejercicios. Entonces, veamos. La probabilidad de que Alberto desapruebe el examen de matemática es 0.5. Probabilidad de que Juana desapruebe el mismo examen es 0.2. Y la probabilidad de que al menos uno de ellos desapruebe el examen es 0.6. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos desaprueben el examen? Entonces, ¿qué tenemos? O sea, A, Alberto desaprueba el examen de matemática. Mi evento J, Juana desaprueba el examen de matemática. Yo tengo la probabilidad de la unión es suma de probabilidades menos la probabilidad de la intersección. ¿Correcto? Yo tengo aquí la probabilidad de que Alberto desapruebe, que Juana desapruebe, y tengo la probabilidad al menos una de la unión. Entonces, eso puedo reemplazar. De la unión es 0,6, de Alberto 0,5, de Juana 0,2, y puedo calcular la probabilidad que los dos desaprueben. Despejo y tengo la probabilidad de 0.1. Esa es la probabilidad que desaprueben los dos. Entonces, esto de acá, el O
en nuestra forma se convierte en unión. Y el I en nuestra forma se convierte en intersección. Esa es mi probabilidad. ¿Preguntas, dudas? Siete. Se estima que el 30% de los habitantes de un país son obesos y que el 3% sufren de diabetes. Si el 2% son obesos y padecen diabetes, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar de este país no sea obesa ni sufra de diabetes? Entonces, yo digo, el suceso, los habitantes son obesos. El suceso de los habitantes padecen diabetes. Pero me dice que el 30% son obesos, entonces la probabilidad que sean obesos es del 30%, 0,3. El 3% sufren diabetes, entonces la probabilidad que tenga diabetes es el 3%, 0,03. Y el 2% son obesos y padecen diabetes, la probabilidad que sean obesos
intersección con que padecen diabetes, 2%, 0.02%. ¿Cuál es la probabilidad que una persona elegida al azar no sea obesa ni sufre de diabetes? O sea, no quiero que sea obesa y que no sufra diabetes. El complemento de cada uno. Eso es lo que quiero. Ya está. Entonces, como tengo estos tres, me acuerdo de esta propiedad, probabilidad de la unión, y entonces eso es lo que voy a calcular. Probabilidad de obesos unido con diabetes es suma de probabilidades menos la intersección. Reemplazamos todo y eso me da 0,31. Esa es la probabilidad de la unión. Pero a mí me piden la intersección de los complementos. Entonces, como los sucesos son como conjuntos, intersección de complementos, eso no es otra cosa por Morgan, acuérdense Morgan en conjuntos, el complemento de una unión que te daba, intersección de complementos. O sea que esto es lo mismo que esto. Y ahora, la probabilidad del complemento de un conjunto, ¿a qué es igual? 1 menos la probabilidad del conjunto. Y esta probabilidad ya la tengo, es 0,31. Entonces, 1 menos 0,31 será 0,69. Ahí está la probabilidad de que no sufra diabetes ni sea obeso. Preguntas. Es un gran problema que tienen ustedes con Chile. No, es un problema que tienen. Seguimos entonces.
Pregunta 8. En una tienda se exhiben 15 polos de 3 tallas diferentes. 3 de talla pequeña, 6 de talla mediana y 6 de talla grande. Si seleccionamos 2 polos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean de talla pequeña? Entonces tenemos 3 tallas distintas, pequeñas, medianas y grandes. 3 pequeñas, 6 medianas, 6 grandes. En total hay 15 polos. Se seleccionan 2 polos de talla pequeña, que sean de talla pequeña. La probabilidad de que los 2 polos sean de talla pequeña es casos favorables sobre casos posibles. Encontremos primero los casos posibles, que son mi espacio muestral. O sea, de estos 15, debo formar todos los grupos de 2 polos posibles de estos 15. Ya, como de 15 voy a formar grupo de 2, puede ser combinación o variación. Interesará el orden, interesará si el polo es pequeño, mediano o grande. No interesa, por lo tanto, es una combinación. Entonces, mi espacio muestral va a ser, de estos 15 polos, escoger 2. Todos los grupos de 2, esos son todos los casos posibles. Mi espacio muestral, seleccionar 2 polos de 15. El cardinal será combinación de 15 en 2. Eso me da 105. Y eso calculan con el número común. Ahora los casos favorables. Los casos favorables, yo quiero que sean 2 de talla pequeña. ¿Cuántos hay de talla pequeña? Hay 3. Y quiero escoger 2. De esos 3, todos los grupos de 2 posibles. Entonces, los casos favorables sería combinación de 3 polos pequeños para escoger todos los grupos de 2. Eso me da 3. Por lo tanto, mi probabilidad es 3 casos favorables sobre 105 casos posibles. Y eso me da 1 sobre 35. Preguntas. María Fernanda, tú me hablas del ejercicio anterior, ¿no? Del 1. Este 1, acuérdate de la probabilidad del complemento. La probabilidad del complemento que hemos puesto acá está. La probabilidad del evento más el complemento es igual a 1. Entonces, si yo quiero el complemento es 1 menos la probabilidad de A. Eso es lo que he utilizado aquí. Aquí, ¿no? 1 menos la probabilidad del evento y este es su complemento. ¿Correcto?
Bien, no hay preguntas, entonces, digamos, nueve. Una prueba para COVID, diagnóstico de COVID-19 es fiable en un 90% de los casos. Si 3 personas se someten a la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de los 3 resultados de la prueba sean erróneos? Entonces, mis eventos, un error. C, la prueba de diagnóstico dio resultado correcto. Pero me dicen que es fiable, o sea que es correcto en un 90%. Entonces, la probabilidad de que sea correcta es un 90%. Entonces, la probabilidad que sea error es lo contrario, un 10%. 0,1, 0,9. Ya, eso me dan como dato. Entonces, aquí tengo 2 sucesos independientes, ¿sí? Que sea correcto o que sea errada. Son independientes los sucesos. Entonces, 3 personas se someten a la prueba. Ya está. Mi evento será exactamente 2 de los 3 resultados son erróneos. Entonces yo digo, primer caso, probabilidad. Como son independientes, es el producto. Primera persona, la prueba es cerrada. Segunda persona, la prueba es cerrada. Tercera persona, la prueba es correcta. Ahí hay exactamente 2 de los 3 resultados erróneos. Ese es mi caso. Más principio de adición. Segundo caso. Primera persona, prueba errada. Segunda persona, prueba correcta. Tercera persona, prueba errada. Ahí están 2 de los 3 errados. Más principio de adición. Tercer caso. Primera persona, prueba correcta. Segunda persona, prueba errada. Tercera persona, prueba errada. Ahí están mis 3 casos, donde hay exactamente 2 de los 3 resultados erróneos. Y como ya tengo las probabilidades, lo único que hago es reemplazar. Errado 0,1, 0,1, 0,9, así de esta forma. Esto multiplicando me da 0,09, 0,09 y me da 0,027. Esa es la probabilidad de que exactamente 2 de los 3 resultados sean erróneos. Preguntas.
Digamos, diez. 6 parejas de esposos se encuentran en un restaurante. Si se elige 4 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que entre las 4 ninguna pareja sean esposos? Entonces, a ver, 6 parejas de esposos en un restaurante. Se elige 4 personas al azar. Ninguna de las 6 posibles parejas que se pueden formar con las 4 personas elegidas son casadas entre ellas. Ya voy a elegir 4, pero ninguno debe ser pareja. Probabilidad de este evento es número de casos favorables sobre número de casos posibles. Número de casos posibles. ¿Cuántas personas hay? 6 parejas, hay 12 personas. ¿Sí? De esas 12 personas, debo elegir 4. Todos los grupos de 4. Cualquier grupo de 4. Entonces ahí no interesa el orden, entonces voy a seleccionar 4 personas de esas 12. El cardinal del espacio muestral es combinación de 12 en 4. No interesa el orden, grupos de 4 de las 12 personas. Esos son los casos posibles. Los casos, ¿sí? Entonces, para los casos favorables hago lo siguiente. Ahí están mis 12 personas. 6 varones y mujeres, parejas de esposos. Entonces, como debo seleccionar a 4, solo a 4, y ninguno debe ser pareja, entonces yo digo, primero, de las 6 parejas, voy a elegir 4 parejas. No interesa cuál pareja. Entonces, eso es una combinación. De 6 parejas voy a elegir 4. Supongamos que elijo estas 4. Una vez que tengo las 4 parejas, solo debo elegir a 4, pero ninguno debe ser esposo. Entonces, supongamos estos esposos, solo puede ir uno de ellos, no los 2. Entonces, de estos 2, escojo uno. Eso también es combinación. Igual, del otro grupo, escojo de estos 2, escojo uno. Igual de estos 2, escojo uno. Y de estos 2, escojo uno. Y ahí ninguno va a ser pareja de esposo. Entonces, ese es mi cardinal caso favorable. De las 6 parejas, escojo 4. Ahí está. De una pareja, escojo uno de 2. De la otra, uno de 2. De la otra, uno de 2. De la otra, uno de 2. Ahí está. Todo eso es mis casos favorables. Y ahí tengo uno de cada uno y nunca son parejas. Entonces mi probabilidad será casos favorables sobre casos posibles. Resuelvo, me da 16 sobre 33. Esa es mi probabilidad. Preguntas.
Ninguna pregunta, todo bien. Ahí están las claves de los propuestos. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos pronto, cuídense. Hasta una nueva oportunidad.